Bueno, bienvenidos a todos a esta primer encuentro, primera clase de inteligencia artificial para todos. La idea de estas clases iniciales es tener una introducción a lo que es la inteligencia artificial, la terminología que vamos a usar a lo largo de toda la cursada, ¿sí? Vamos a ver conceptos muy generales, algunos conceptos que van a servir para que aquel que no sepa nada de este mundo de inteligencia artificial pueda ir metiéndose de a poco en todo este temario, ¿sí? En el resto de las clases, una vez que avancemos con toda esta parte introductoria, esta parte fundacional de qué es la inteligencia artificial, ahí vamos ya a empezar a trabajar con lo que es las técnicas de prompting, con lo que son los modelos del lenguaje y cómo podemos aprovechar en el día a día para automatizar procesos, para ser más productivos, como por ejemplo con ChatGPT, ¿sí? O generación de imágenes, herramientas como Make. Vamos a ver varias cosas a lo largo de este curso. Pero primero, lo primero, entender de qué hablamos cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, hoy vamos a tener una pequeña introducción de lo que es el impacto de la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Sabemos que está impactando la forma en la que trabajamos, la forma en la que vivimos. Hoy día la inteligencia artificial llegó para quedarse, vamos a charlar sobre eso. Vamos a también hablar de qué es el aprendizaje automático, qué es el machine learning. Luego vamos a ver que es muy importante el manejo de los datos. ¿Qué son los datos dentro de la inteligencia artificial? ¿Por qué son importantes? ¿Sí? Vamos a hablar de la jerga o la terminología que se usa habitualmente dentro de lo que es inteligencia artificial. Vamos a hablar unos términos, hay algunas confusiones, cosas que se usan como sinónimos y que quizás no lo son tanto, o sí. Vamos a ir discutiendo todo eso. Luego vamos a empezar a hablar de cuándo se puede considerar que una organización, que una empresa es una buena empresa aplicando inteligencia artificial. ¿Qué debería hacer esa empresa o esa organización para empezar a automatizar cosas? ¿Sí? Para empezar a implementar todo esto de la IA generativa y todos estos modelos de inteligencia dentro de sus procesos. Después vamos a conversar un poquito, una introducción de qué podemos hacer con inteligencia artificial y qué no podemos hacer con inteligencia artificial para ver cuáles son los limitantes que nosotros podemos llegar a encontrarnos cuando querramos encarar algún proyecto de inteligencia artificial. Una introducción breve, ¿sí? De qué es un aprendizaje profundo o deep learning. Entonces vamos a hablar a grandes rasgos de qué es una red neuronal, qué es una neurona, cómo funciona. Y con eso estaríamos terminando esta primera parte, ¿sí? De la clase de hoy. Entonces, como introducción, contarles que vamos a ir viendo distintos temas que van a ir subiendo su complejidad a lo largo de toda la cursada. Y la idea de este curso, que estamos grabando la clase en este momento, es que ustedes puedan participar también. Entonces, tanto por Zoom, ¿sí? Que tienen ahí en el chat. Pueden escribir sus preguntas, yo las voy a ir leyendo. Cada tanto voy a ir haciendo preguntando si hay alguna duda, alguna pregunta. Aprovechen ese espacio. Es un buen espacio para armar discusión, para afianzar un poquito los conocimientos. Y si no, también tienen el levantar la manito, los gestos en el Zoom. Cuando yo haga la pregunta, pueden ahí levantar la manito y vamos a ir dándole las palabras, ¿sí? La idea es que la clase sea lo más interactiva posible para que ustedes puedan sentir la confianza de preguntar, ¿sí? Recuerden que no existen las malas preguntas, la peor pregunta es aquella que no se hace, ¿sí? Entonces, traten de preguntar y si está dentro de mi alcance, yo se los voy a contestar y si no, me comprometo para que en la próxima clase poder darles una respuesta. Entonces, vamos a comenzar. Nosotros sabemos, como decíamos, que la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que trabajamos, la que vivimos, la que nos relacionamos. Hoy lo que vamos a tratar de ver es toda esa terminología, todos esos conceptos que están detrás de la inteligencia artificial, cómo podemos empezar a entenderlos, ¿para qué? Para después ir a aplicar todas esas herramientas, tanto en un contexto personal como en un contexto corporativo o de organización. ¿Por qué es tan importante entender esto de la inteligencia artificial? Porque se sabe y está demostrado que está agregando un gran valor a la industria, y no solamente a la industria del software, sino también a todos los campos de la industria.
Hay muchos sectores que hoy se están viendo impactados en mayor o en menor medida por automatizaciones o por reemplazo de tareas que las terminan haciendo inteligencias artificiales. Tenemos en el sector de transporte, en la venta, en la manufactura. Vamos a ver que hay distintas áreas que en mayor o menor medida se van a ver afectadas por la inteligencia artificial. Como toda revolución, después vamos a hablar mucho más adelante de qué se trata, van a tender a desaparecer algunas tareas, algunos trabajos, pero también van a aparecer nuevos desafíos. Entonces están nosotros en tomar cartas en el asunto, en prepararnos, ¿sí? Para poder entender estas herramientas. La inteligencia artificial decimos que es como un tsunami, ¿sí? Un tren que viene de frente, que ya es el presente, no es algo que está futuro, es algo que ya está sucediendo y que nosotros podemos utilizar para nuestro beneficio. Siempre les digo cuando doy estas charlas de que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, sino que te lo va a quitar a alguien que sepa usar inteligencia artificial mejor que vos, ¿sí? Porque es una herramienta. Siempre que nosotros tomemos a todas estas herramientas como un copiloto que me va a acompañar a hacer mi trabajo, vamos a ser mucho más productivos en todo sentido. Vamos a ahorrar tiempo, vamos a poder hacer más trabajos en menos, con menos cantidad de esfuerzo, ¿sí? Ahora, si nosotros pretendemos que la inteligencia artificial haga la tarea por nosotros, ahí es donde empieza la discusión, donde a veces no es tan buena la inteligencia artificial y hay trabajos que vamos a ver que no son totalmente automatizables, ¿sí? Entonces tenemos que conocer qué cosas puede hacer la inteligencia artificial y qué cosas no. Al día de hoy vemos que hay un gran avance en todo lo que es inteligencia artificial y todos los días están surgiendo modelos nuevos, herramientas nuevas. Pero esas inteligencias y esos modelos y esas herramientas son muy buenas para poder realizar una o poquitas tareas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los altavoces inteligentes o los celulares a los cuales nosotros le decimos, ok Google, búscame tal cosa o dame el clima, y lo va a hacer y lo va a hacer bien, ¿sí? No como hacíamos hace unos años que, por ejemplo, Alexa no terminaba de entender y respondía lo que uno quería. Al día de hoy, los modelos del lenguaje, los modelos de voz están andando muy bien al punto que hasta podemos mantener una conversación con una inteligencia artificial como ChatGPT y la conversación es muy real, ¿sí? Nos entienden bastante bien, están empezando a dar emociones, están teniendo un grado de realidad que a veces cuesta distinguir si es una persona en verdad o termina siendo una inteligencia artificial. Podemos tener un chatbot que nos ayude a aprender algún tema o que nos haga asistencia al cliente, un primer contacto, ¿sí? Podemos tener inteligencia artificial en las búsquedas en la web. Ya no estamos buscando información a través de Google solamente, incluso Google está cambiando la forma en la que nos vamos comunicando porque ya no busca por palabras claves, ahora empieza a buscar conceptos, empieza a buscar en distintas fuentes y me va a devolver un resultado un poquito más elaborado, dándome los enlaces de a dónde fue a buscar esa información. Un ejemplo de este tipo de búsquedas es la herramienta Perplexity, ¿sí? No sé si alguno la conoce, pero es una herramienta que justamente hace eso, busca información en un montón de fuentes y nos elabora a través de un modelo de lenguaje una respuesta, ¿sí? La gente de OpenAI está haciendo también GPT Search o OpenAI Search, que es justamente que quiere salir a competir con esa filosofía, ¿sí? También. Entonces, vamos a ver que tenemos inteligencias artificiales muy buenas y en algunas que hasta superan el desempeño humano, pero en una o en poquitas tareas. Pero es algo abarcativo que atraviesa a muchas industrias de manera distinta, ¿sí? Hoy no existe casi un área donde no haya una computadora, donde no haya una herramienta que podamos nosotros mejorar la productividad o automatizar alguna tarea. Acá les quiero compartir un video donde vamos a ir viendo que existen distintas tareas que hoy día estamos automatizando con inteligencia artificial. Algunas veces haciendo tareas repetitivas como clasificación de productos a través de inspección visual, ver si un producto es apto o no apto, ¿sí? Y eso es algo muy tedioso para un humano. O clasificación en la parte de agricultura, ¿sí? Ver si esto está bueno o no está bueno. En logística podemos ver quién es el vehículo que se va a usar, quién es el que se va a subir a ese vehículo, hacerle un seguimiento, hacer un reconocimiento de caracteres en la patente, en una cinta de transporte donde se está armando un picking para poder cargar mercaderías, hacer el seguimiento de esos bultos.
O podemos hacer tareas donde hay cierto riesgo, cierto peligro que un humano la haga. Y en esos casos podemos automatizar totalmente esa tarea. Como en este caso estamos viendo donde hay riesgo que se está trabajando con aceite muy caliente, ¿sí? Y tenemos brazos mecánicos que saben interactuar con su entorno y automatizar ese proceso. O manipular materiales que pueden ser radioactivos o químicamente peligrosos. Podemos tener brazos mecánicos con cierta inteligencia artificial que entiendan cómo manipular eso y cómo ordenarlo y llevarlo hacia un lugar. O podemos tener también tareas en las que nosotros tenemos asistencias, entonces no nos están reemplazando, ¿sí? Y en realidad nos están ayudando a resolver algunas tareas. Algunas pueden ser totalmente automatizadas y otras podemos tener un asistente mecánico al lado que nos ayude. También podemos usar inteligencia artificial para la seguridad, por ejemplo, en distintas industrias. Podemos tener una fábrica donde tengamos un área que tenemos que cumplir ciertas normas de seguridad e ir monitoreando si esas normas se están cumpliendo o no. Y si algo no se cumple, hacer una alarma y hasta que el empleado no haga una acción correctiva en base a ese riesgo que está teniendo, que siga generando esa alarma. Es decir, hoy podemos tener inteligencia artificial en distintos grados, reemplazando, automatizando o asistiéndonos o controlándonos de que cumplamos ciertas normas. Al punto tal de que hay un montón de estudios que se están haciendo a nivel mundial, ¿sí? De qué estamos decidiendo como humanidad y hacia dónde vamos, en qué invierten las grandes potencias del mundo. Cuando la inteligencia artificial arrancó, arrancó principalmente lo que es Inglaterra y Estados Unidos, pero hoy día hay un montón de países que están haciendo un gran esfuerzo y que están generando mucho valor con esto de la inteligencia artificial. ¿Sí? Ahí vemos Estados Unidos, China, la Unión Europea, Japón, la India, que están aumentando, ¿sí?, sus productos brutos aplicando automatizaciones, aplicando inteligencia artificial. Y esto que estamos viendo, vamos a ver que a lo largo de todas las industrias existen actividades que son más factibles de automatizar que otras. Pero hay muchos estudios, puntualmente este otro del Instituto McKinsey, que habla del grado de automatización que existen en las áreas en que la humanidad se va desarrollando o va generando valor en sus economías. Y habla puntualmente de que hay tareas que son más sencillas, más repetitivas, que son muy altamente automatizables. ¿Sí? Tenemos casi un 100% de automatización, por ejemplo, en la operación de una máquina, en algún evaluador o clasificador agrícola, como acabamos de ver, en algo que sea muy manual y repetitivo, como vimos en esa cinta de productos que iban pasando y se iban marcando si estaba bueno o no estaba bueno. Pero a medida que necesitemos cierta creatividad o cierto procesamiento humano, esa tarea empieza a ser un poco más difícil automatizarla. Pero quizás de todo un puesto de trabajo nosotros podamos algunas tareas automatizarlas y otras generar asistencia a la persona que está haciendo esa tarea. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que un técnico químico, un auxiliar de enfermería, un diseñador de páginas web puede usar inteligencia artificial como, por ejemplo, para decirle, generame el esqueleto de una página. ¿Sí? Una primera idea. Y luego, a partir de ese punto de partida, que ya ahorró un montón de tiempo, empezar a trabajar. ¿Reemplaza a la persona, al programador, al diseñador web? No. Le da una asistencia, es un copiloto que lo ayuda a acelerar su proceso productivo. A mí como desarrollador muchas veces me pasa que le pido el esqueleto de algún desarrollo, ¿sí? Y después a partir de eso yo empiezo a iterar y empiezo a mejorar. Y eso quizás me estuvo ahorrando media hora, una hora de trabajo, que para mí como desarrollador eso es mucho tiempo. Mucho tiempo de estar tipeando código, mucho tiempo de quizás estar pensando cómo desarrollar una idea, de cómo automatizar algo, de cómo redactar un mail, de cómo armar un artículo. Todo eso lo podemos hacer con inteligencia artificial como asistente. Y lo que dice puntualmente, llevado a la industria, este informe, es que por lo menos el 30% de las actividades del 60% de las industrias tienen algún grado de automatización en sus puestos. ¿Sí? Es decir, que en promedio existe un 30% de capacidad de mejorar.
algunas industrias van a ser más automatizables y otras van a ser menos, pero que en promedio, al menos el 30% de todas las áreas tienen alguna parte que se puede aplicar inteligencia artificial. Entonces, si nosotros sabemos usar inteligencia artificial, si nosotros sabemos cómo automatizar o cómo potenciar alguna tarea, nos va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque estamos aportando mucho más valor y tenemos esa posibilidad. Y acá quiero hablarles un poquito de los conceptos o algunos miedos que nosotros solemos tener con inteligencia artificial, que en algún momento, como les decía, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo o que algún día la inteligencia artificial va a dominar el mundo, ¿sí? El concepto de inteligencia artificial viene de los años 50, cuando se empezó a armar esta ingeniería de fabricar máquinas y programas que emulen la toma de decisión inteligente, al igual que lo hacíamos las personas. Y eso llevó a que nosotros como humanos empecemos a tratar de clasificar de alguna manera qué es inteligencia artificial. Nosotros tememos a lo que no conocemos o a lo que no podemos explicar, ¿sí? Entonces, una de las formas es armar clasificaciones. Entonces ahí el término inteligencia artificial como tal es justamente esto de emular con máquinas lo mismo que hacemos como personas, ¿sí? Las tareas que nosotros hacemos como personas. Y de ahí surgen dos clasificaciones, la famosa ANI o inteligencia artificial estrecha, que son todos aquellos modelos, herramientas o inteligencias artificiales que pueden resolver una o poquitas tareas muy puntuales, ¿sí? Y en algunos casos hasta tenemos inteligencias artificiales que superan, ¿sí?, en ese campo, en esa área, la performance o el grado de éxito que tiene una persona, ¿sí? Pero es solamente en esa tarea. Las máquinas no pueden hacer todo lo que hace un humano. En el caso que eso suceda, estaríamos hablando de una AGI o inteligencia artificial general, que puede hacer todo lo que puede hacer un humano, ¿sí?, y aprender a resolverlo exactamente igual que lo hace un humano. Muchas de estas empresas que hoy están trabajando en investigación y desarrollo de modelos de inteligencia artificial, como OpenAI, Anthropic y un montón de Meta, ¿sí? La gente de Microsoft, todas estas empresas que están invirtiendo fondos en inteligencia artificial, en investigar, tienen metido dentro de lo que es su misión, de sus objetivos, lograr llegar a este punto, a la famosa AGI, a un modelo de inteligencia artificial que yo lo puedo usar para automatizar o resolver cualquier problema exactamente igual que como lo resuelve una persona. Pero al día de hoy todavía estamos muy lejos, ¿sí?, de llegar a esa famosa AGI. Porque una AGI podría ser lo mismo que puede hacer un humano. Con un poco de entrenamiento, aprender a resolver cualquier problema y poder tomar decisiones de cualquier tipo de problema. Ahora, hay otro término que también se empieza a utilizar, que es el concepto de superinteligencia artificial. Una superinteligencia artificial sería más que una inteligencia artificial general. Sería una inteligencia artificial que pueda hacer todo lo que hace un humano y superarlo en todos los aspectos, al punto que funcione mejor que si sumáramos todas las mentes colectivas humanas a resolver un problema. Podría resolverlo y superarlo. Ese es el concepto de superinteligencia artificial. A ese punto, nosotros ya estaríamos totalmente superados por la inteligencia artificial. Y después se habla del momento de singularidad. ¿Qué quiere decir ese momento de singularidad? Que es cuando la inteligencia artificial tome conciencia de sí misma y ya deje, ¿sí?, de depender de nosotros. Ya sea un ente totalmente independiente, ¿sí? Ese sería el momento de la singularidad. Y ahí es donde todos tenemos miedo, donde ya no tengamos el control, donde ya no tengamos mecanismos de poder trabajar con todas estas cosas. Al día de hoy, ¿sí?, todas estas ideas que vemos en las películas de Hollywood, de que en la Matrix nos van a dominar y demás, está todavía muy lejos. Entonces, por ahora, nos podemos quedar tranquilos que todavía no estamos llegando a esa instancia y podemos nosotros trabajar en mecanismos de control y de regulación. ¿Sí, Ariel? Sí, no, como hay una pregunta, lo que quería era contestar y aclarar que sí, que le vamos a dar acceso a las grabaciones
los vamos a subir al canal de YouTube. Y por otro lado, estas presentaciones van a estar disponibles en un Drive, que Omar se las va a ir pasando y se les va a ir subiendo a medida de que vaya pasando cada clase. Era aclarar eso nomás. Exactamente, sí, sí, así es. Yo después les voy a ir compartiendo material en PDF, vamos a ver que hay un montón de cosas que vamos a ir trabajando, ¿sí? La idea de hoy es una charla más general para entender conceptos, pero quédense tranquilos que todo lo que estamos viendo yo se los voy a compartir. Entonces, ahora que sabemos lo que es inteligencia artificial, vamos a empezar a trabajar un poquito en el concepto de aprendizaje automático o machine learning, ¿sí? Entonces, inteligencia artificial es emular la toma de decisiones o la resolución de problemas exactamente como lo hacemos las personas. Emular ese comportamiento, emular, imitar. Como les decía, esto de la inteligencia artificial surge en los años 50, ¿sí? Cuando empiezan a generarse las primeras computadoras, cuando empezamos a generar máquinas a las cuales nosotros le damos unos datos de entrada y le damos una secuencia de procesamiento de esos datos de entrada. Y esa secuencia lógica de procesamiento, ese algoritmo de procesamiento, termina generando un resultado de salida. Entonces, armamos en esa época un montón de programas o algoritmos matemáticos que terminaban procesando esos datos y generando un resultado, ¿sí? A ese tipo de inteligencia artificial, en algunas bibliografías, lo van a ver como inteligencia artificial simbólica. Y tienen un problema. El problema es el conocimiento. ¿Por qué el problema es el conocimiento? Porque el programador, el que armó el algoritmo, tuvo que haber pensado previamente todos los escenarios, todos los flujos de decisión para poder hacer esa toma de decisiones, ¿sí? Y a esto, antiguamente, y hasta el día de hoy, se lo sigue llamando agentes expertos o agentes inteligentes, que con algún algoritmo de decisión terminaban resolviendo problemas con esos datos. ¿Qué me permitían hacer estas inteligencias artificiales? Automatizar tareas, sobre todo si eran tareas repetitivas. Entonces yo puedo dejar al humano para la parte creativa y todo lo que es repetitivo y lleva mucho esfuerzo y mucho trabajo, hacerlo a través de una inteligencia artificial. Entonces, la idea de inteligencia artificial es el concepto que intenta entender cómo funciona una entidad inteligente, en este caso los humanos, emularla, ¿sí? ¿En qué? En software y máquinas que permitan construir entidades artificiales para automatizar tareas, donde se requiera justamente ese comportamiento inteligente, que emule esa toma de decisión. Ahora, si tenemos que hablar de lo que es Machine Learning, esto es otro concepto. Cambia un poquito el paradigma. A medida que fueron avanzando los procesos y fuimos teniendo cada vez mejores máquinas y fuimos teniendo cada vez mejor cantidad de datos para enseñarle a una máquina cómo trabajar y cómo procesar, empezaron a surgir nuevos algoritmos, ¿sí? Y algoritmos distintos. Hasta ese entonces, hasta antes de los 80, 70, teníamos este concepto de inteligencia artificial donde yo la tenía que programar para que resuelva algo. Y empezaron a aparecer algoritmos matemáticos, algoritmos de buscar el camino más corto entre dos puntos, algoritmos de poder ordenar de mayor a menor, algoritmos de poder diseñar alguna toma de decisión en base a un árbol de decisiones, ¿sí? Aparecen un montón de conceptos de algoritmos matemáticos, ¿sí? Y programáticos que fueron probados ya previamente. Ahora, llega un momento en la historia de la informática donde este paradigma que yo con los datos y un programa que armo hago esa programación tradicional para poder obtener una respuesta, esto termina de cambiar. Y cambia puntualmente con el concepto de aprendizaje automático o machine learning. En el aprendizaje automático o machine learning, nosotros no programamos a una computadora para que resuelva un problema, sino que armamos un algoritmo que permite a que la máquina entienda o aprenda a resolverlo por sí misma. ¿Y cómo hacemos esto? Dándole los datos de entrada
y diciéndole cuál es el resultado al cual tiene que llegar. Entonces va a haber un algoritmo, una programación, es verdad, pero esa programación ya no es una programación que tiene como objetivo resolver un problema y dar un resultado, sino que el objetivo es de aprender a resolverlo. Por lo tanto, un algoritmo de aprendizaje automático, en realidad lo que trata de encontrar es un modelo, decimos, ¿sí?, de cómo podemos resolver y cómo podemos llegar de estos datos a este resultado. Es decir, un modelo va a ser el encargado de darme la salida. Va a tratar de predecir. Va a ser un modelo que va a tener matemáticamente, lógicamente, a través de un montón de variables y funciones, embebido ahí adentro, cómo es la resolución y la relación que existe entre los datos de entrada y el resultado esperado. ¿Cómo se hace esto? Vamos a verlo en la clase, ¿sí? Pero la realidad es que se le va mostrando un montón de ejemplos de datos de entrada y datos de salida y se trata de que la máquina aprenda a encontrar esa relación, el patrón que existe en cómo poder ir con estos datos a este resultado. Una vez que modelamos y armamos ese esquema, ese programa, ese modelo que aprende a resolver ese problema, tomamos ese modelo y lo llevamos a que haga predicciones con otros datos que nunca hayamos visto anteriormente. Este tipo de inteligencia artificial, donde ya no es programado específicamente para resolver el problema, sino para aprender, lo llamamos inteligencia artificial probabilística. ¿Por qué? Porque este modelo es un modelo matemático que está basado en variables, funciones matemáticas, pero que de fondo tiene mucho de probabilidad y estadística. En base a estudiar un montón de datos, aprende a cómo resolver problemas según un montón de ejemplos que nosotros les vamos dando. Entonces, su problema principal ya no es el conocimiento, como lo era antes, que el programador tenía que tener el conocimiento del problema y pensar todos los escenarios. Acá el problema son los datos. Si yo le doy malos datos, el modelo va a ser malo en generar predicciones. Me va a dar malos resultados de salida. Si yo le doy muy buenos datos, los resultados y las predicciones que va a hacer van a ser cada vez mejores. Si yo le doy poquitos datos de ejemplo, es muy probable que el modelo no pueda generalizar una solución que sirva para todos esos tipos de datos, ¿sí? Entonces, acá el problema fundamental en Machine Learning son los datos. Entonces, vamos a hablar de Machine Learning o aprendizaje automático cuando estemos hablando del campo de estudio que le otorga a las máquinas la capacidad de poder resolver, a resolver un problema sin haber sido específicamente programadas para resolver ese problema. Lo que nosotros les damos es un programa de cómo deberían aprender. Y ellas se encargan solas, ¿sí?, de encontrar ese patrón o ese modelo que resuelve ese problema. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en Machine Learning, lo que le estamos diciendo es, quiero que vayas de A a B. Lo que le estamos diciendo es, esta es la entrada y este es el resultado que yo quiero que vos aprendas a resolver. Yo le estoy dando el ejemplo, le estoy dando la entrada y la salida esperada. Por ejemplo, si yo le doy un email y le digo si ese email es un spam o no, cuando le dé muchos ejemplos, va a aprender a detectar cuál es el patrón de escritura que tiene un mail para ser considerado spam o no. ¿Y qué estoy diseñando con eso? Estoy diseñando un modelo que puedo usarlo en una aplicación como filtros de spam. Si yo, por ejemplo, tengo un audio y le paso la transcripción a texto, ¿qué es lo que le estoy enseñando o que quiero que aprenda a hacer? Justamente a reconocer el habla, a reconocer el audio y poder transformarlo en texto. Si yo le doy un texto en inglés y le doy como salida esperada el texto en español, lo que pretendo que aprenda es armar justamente la traducción automática. Si yo le doy información de un usuario, la edad que tiene, nivel socioeconómico, geográficamente dónde está ubicado, cuáles son sus gustos, y le digo qué probabilidad hay de que haga clic en una publicidad o no, lo que va a aprender a hacer ese modelo es a cómo diagramar o a cómo ofrecerle publicidades a ciertas personas y ofrecérselas solamente en publicidad online a las personas que es más probable que le haga clic a esa publicidad. Entonces ahí tengo marketing dirigido.
Si yo tengo información de imágenes en video, información de radar, y le marco en esas imágenes y en ese radar donde hay un auto, lo que estoy enseñándole a ese modelo es a poder navegar en la calle y manejarse, por ejemplo, con conducción autónoma. Si yo le doy muchos ejemplos de una imagen de un producto, como vimos en el video, y le estoy diciendo si ese producto es bueno o está defectuoso, lo que estoy armando es una aplicación o un modelo que es capaz de hacer inspección visual, ¿sí?, de esa línea de producción. Y en base a eso poder hacer una selección automática de qué producto es bueno y qué producto es malo. En todos estos casos, yo no le digo el cómo lo tiene que hacer, sino que le estoy diciendo, con este dato de entrada, yo espero que vos los puedas resolver y llegar a esta conclusión igual que yo. Solo se va a encargar de aprender el cómo llegar a esa decisión. ¿Y cómo va a hacer eso? A través de los datos, a través de un montón de ejemplos que nosotros les vamos a ir dando. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Ninguna manito levantada? ¿Nada por el chat? Ahí habilité los micrófonos. Si alguien quiere prender el micrófono, Acá, este, dale, dale. ¿cómo va? ¿Todo bien? Che, Muy una bien. pregunta técnica, perdón, ¿eh? Eh, si una inteligencia artificial tiene alguna, digamos, algún dato erróneo que aprendió, entonces entre toda la carga de datos hay algo como que estaba mal. Y después te va tirando como que el resultado es como la posta de esa IA es tal cosa, pero en realidad hay un pequeño error. ¿Cómo uno hace para corregir eso? ¿Qué le saca esa información? ¿Le dice que eso está mal? ¿Cómo Bueno, funcionaría esa ahí, parte? ahí depende, hay una frase que se dice, si vos le pones porquería, te va a devolver porquería, ¿sí? Eh, y depende la cantidad de porquería que vos tengas en todo ese gran dataset. Si es uno o dos casos, se va a terminar licuando en todo el gran universo de datos. Por eso el problema principal de este tipo de modelos son los datos, que sean una buena cantidad, eso lo vamos a ver, y que sean de buena calidad, ¿sí? Entonces, si vos tenés algunos errores, no pasa nada, se licúa, ¿por qué? Porque el general tiene mucho más peso que esas pequeñas diferencias. Ahora, si vos estás metiendo lo que se conoce como sesgo en inteligencia artificial, lo que estás provocando es justamente que después tengas predicciones malas. Entonces, hay técnicas para ir evaluando, métricas que nosotros podemos tomar para evaluar y testear que ese modelo haya aprendido bien. Si detectamos que hay algún problema, bueno, ahí tenemos que ir a buscar en dónde está el problema. ¿Están los datos? ¿Está en el modelo en sí? ¿Está en la arquitectura? ¿En el algoritmo? ¿En dónde está el problema? ¿Sí? Pero hay metodologías para detectar todo eso. Perfecto. Apago los micrófonos. Hola, Ah, sí, sí, hola. Pablo. Sí, Pablo, Sí, te escucho. exacto. Sí, una preguntita. La diferencia, por ejemplo, entonces, entre ChatGPT 3.5 y ChatGPT 4.0, ¿solamente va en la cantidad de datos que le metieron o hay aparte de los datos nada más programación, digamos, más compleja que, porque yo a veces le he hecho las mismas preguntas a las dos versiones de ChatGPT y en la Y te responde 3.5 distinto. me tiraba fruta poner. Bueno, al margen de ChatGPT, que no tenemos nosotros el conocimiento de cómo se entrenó y cuál es la arquitectura que hay detrás, porque eso OpenAI lo tiene muy secreto, muy guardado, ¿sí? Hasta GPT-2 se sabía cómo era la arquitectura y cómo fue entrenado. De ahí en adelante se fueron aplicando distintas técnicas. Algunas, el aprendizaje por refuerzo, para que dé mejores respuestas. Entonces vos notaste una mejora entre ChatGPT 2 y 3.5, ponele. Y en otros casos, como en ChatGPT 4, lo que se terminó haciendo es un modelo más robusto, que tenga más cantidad de parámetros internos y pueda aprender, y fue entrenado con mucha más cantidad de datos, entonces termina siendo más generalista, más inteligente, ¿sí? Entonces, muchas veces, vamos a ver ahora en breve, que son esos dos mecanismos de poder mejorar un modelo. O porque es más robusto y más grande y tiene más parámetros, o porque le estamos dando más datos, ¿sí?
Ahora más adelante vamos a hablar puntualmente de eso. Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces, en el aprendizaje automático, lo que nosotros buscamos es darle el A y el B, que eso lo vamos a tener con el dato y el resultado. Luego de haber seguido una secuencia de pasos que le permite aprender, se va a generar un modelo, ¿sí? Decimos, una abstracción de ese problema, de cómo se soluciona ese problema. Y ese modelo es el que me va a generar después la salida, la predicción, el resultado. Ahora, una vez que yo tengo ese modelo y que ya lo entrené y que ya sé qué están dando, lo voy a tomar, me lo voy a llevar a producción y en producción lo voy a enfrentar a datos nuevos que nunca he visto antes, ¿sí? Y a partir de ese momento va a empezar a darme resultados y van a ser resultados correctos. Si yo hice un buen entrenamiento, un buen testeo y cumplí todos los pasos para que ese modelo funcione bien, lo voy a tener en producción y va a estar funcionando bien. Entonces, lo que nosotros buscamos cuando aplicamos Machine Learning es que el modelo, primero que se genere el modelo, ¿sí? De resolución, y que el propio modelo sea el que pueda encontrar la solución al problema por sí mismo. ¿Luego de qué? Luego de haber reconocido el patrón que existe entre esos datos y el resultado esperado. Luego de haber visto un montón de ejemplos, ¿sí? Y aplicado algún algoritmo de aprendizaje, como por ejemplo el aprendizaje supervisado. ¿Sí? Es un algoritmo que permite que la máquina aprenda. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es puntualmente cómo es que aprenden las máquinas con el algoritmo de aprendizaje supervisado. Supongamos que nosotros tenemos una imagen. En este caso, yo veo esa imagen y como humano digo, a esta imagen corresponde a un perro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para entrenar a un modelo que sepa clasificar imágenes de perros? Bueno, primeramente lo que tengo que hacer es darle el A y el B, la entrada y la salida esperada. Entonces le vamos a dar el dato, en este caso va a ser la entrada, que va a ser la imagen, y le vamos a dar la etiqueta, ¿sí? Que va a ser el resultado esperado. Esas dos cosas sumadas va a ser el conjunto de datos de entrenamiento. Voy a tener no solamente una imagen de un perro, sino que voy a tener un montón de imágenes de perro y quizás imágenes de otros animales que yo los voy a etiquetar como no perro, ¿sí? Entonces, con este set de datos que tiene un montón de ejemplos, yo le voy a ir enfrentando al modelo para que encuentre cuál es el patrón que distingue que una imagen corresponde a un perro a una imagen que no es un perro, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Entrada y etiqueta. La etiqueta va a ser el resultado esperado. Esas dos cosas juntas, sumadas, va a ser el dato de entrenamiento. Y no voy a tener un único ejemplo, voy a tener varios ejemplos de datos. Eso se lo vamos a dar a un algoritmo de Machine Learning, a una secuencia de pasos que le va a decir cómo aprender y cómo encontrar esos patrones. Y ese algoritmo es el que me va a generar una predicción. En este caso, supongamos que recién estamos empezando a entrenar este modelo para clasificar imágenes de perros y la predicción que me dice es gato. Evidentemente, no es una predicción correcta. Por lo tanto, todas las predicciones que tienen los modelos tienen un rasgo o tienen una cantidad de error que se va a poder medir, que se va a poder cuantificar, ¿sí? ¿Y cómo hace para aprender la máquina que está cometiendo ese error? Bueno, lo que dice el algoritmo de aprendizaje supervisado es que la máquina tiene que tomar esa etiqueta que nosotros le pasamos como valor esperado y compararla con la predicción que hizo. Al compararla, va a ver qué diferencia hay, va a calcular el costo o el error que tuvo en hacer esa predicción. Con ese valor cuantificado, se va a retroalimentar y se va a ajustar todos los parámetros internos que tenga el modelo internamente. Vamos a ver más adelante que un modelo no es más que un montón de variables, de parámetros, funciones que se van relacionando entre sí y terminan de generar la predicción. Si tiene un error muy alto, quiere decir que todos los parámetros que tiene calculado adentro tienen un montón de errores, por lo cual tiene que ir ajustando esos valores. Si yo hago este mecanismo muchas veces, con muchos ejemplos, lo que va a pasar es que en las próximas predicciones que va a ir haciendo, va a ir aprendiendo a cuál es el patrón en esa imagen que termina de darme a mí la idea de que eso es un perro. La tendencia y lo que debería ser y lo que dice el algoritmo de aprendizaje supervisado
es que la máquina tiene como objetivo bajar el error que está cometiendo en cada predicción. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, internamente ella va a tener que empezar a ver cómo es la relación de esos parámetros, de esas variables, de esas funciones que va generando, ¿sí? Pero yo no la programo, yo no le digo cómo es reconocer un perro. Que si vos ves que tiene 4 patas, mueve la cola, ladra, es un perro, ¿sí? Más allá que es una imagen, lo que tiene que darse cuenta es solo de cuál es el patrón que identifica a un perro. De esta manera aplicamos, por ejemplo, aprendizaje supervisado. ¿Es el único tipo de algoritmo que hay? No, hay un montón de algoritmos, ¿sí? Acá les muestro este para que entiendan el cómo se va entrenando una inteligencia artificial. Entonces, estamos dándonos cuenta que acá los datos son muy importantes. ¿Por qué? Porque gracias a los datos, el modelo puede encontrar ese patrón o no, ¿sí? Entonces, ¿qué son los datos? ¿Y por qué es importante tener datos? Lo que vamos viendo a medida que la tecnología va evolucionando es que al principio, cuando nosotros programábamos una solución, ¿sí? Y hacíamos esa inteligencia artificial simbólica con programas que emulaban la inteligencia, nosotros, si vemos la performance que tiene en predecir, y cuando hablo de performance no hablo de velocidad de procesamiento, sino de grado de acierto, ¿sí? Podemos ver que ese tipo de modelos se veía limitado en que por más que yo les dé y lo pruebe con un montón de ejemplos, si yo no cambiaba su programación interna, no tiene la capacidad de aprender nuevas cosas. ¿Por qué? Porque no está programado para hacerlo, ¿sí? Y ahí tenemos uno de los limitantes de la programación de inteligencia artificial tradicional. Y ahí es donde surgió esto de decir, bueno, ¿y si nosotros dejamos que la máquina aprenda? Y ahí empezaron a surgir los algoritmos de Machine Learning. Entonces, vieron que la performance que se lograba con ese tipo de algoritmos, a medida que yo le voy dando datos, también empieza a mejorar esa performance. Fue avanzando la tecnología y fueron apareciendo nuevos algoritmos, algoritmos cada vez más complejos, con cada vez más cantidad de parámetros, de variables, de funciones internas, como por ejemplo las redes neuronales, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar esto mismo con las redes neuronales y voy a ver que con la misma cantidad de datos que tenía antes, ahora tengo una mejor performance. Y pasaba exactamente lo mismo. Si esa red neuronal era una red neuronal pequeña, obtenía cierto resultado y a medida que yo iba aumentando la cantidad de datos, la performance va aumentando, pero también llegaba a un tope, porque estaba limitado por el tipo de tecnología, no podía tener una performance mejor. Entonces, ¿qué se les ocurrió a los científicos? Decir, bueno, agrandemos los modelos, hagamos modelos cada vez más robustos, cada vez más grandes, con más parámetros. Lo que hablamos recién de ChatGPT. Entrenémoslos con más datos, pero a través que también que tengan más cantidad de parámetros para aprender. Entonces ahí aparecen redes neuronales mucho más grandes, donde con poquitos datos obtengo muchos resultados más grandes comparado con las otras tecnologías, pero también me pasa lo mismo, que va a llegar un momento que por más que le dé muchos datos, termina como de estancarse, porque llegó a su máximo de performance, ¿sí? Entonces, ¿por qué les estoy mostrando estos conceptos y qué es lo que pretendo que veamos de estos conceptos? Es que yo tengo dos mecanismos de lograr una performance mejor cuando estamos hablando de modelos, ¿sí? Si yo quiero mejorar la performance de un modelo, tengo dos mecanismos de hacerlo. O aumento la cantidad de datos para que el modelo sea más generalista y pueda resolver más problemas, o aumento la cantidad de parámetros internos, ¿sí? O lo hago más robusto, más grande al modelo. Porque de esa manera es más inteligente y puede resolver problemas más complejos, ¿sí? Entonces, si yo quiero aumentar la performance, tengo dos vías de hacerlo. O más cantidad de datos o cambiando por un modelo que sea más robusto. Y lo otro que quiero que veamos es que a veces sucede, y acá está la importancia de los datos, que por más que yo tenga el modelo más grande, con más parámetros y más capacidad, si yo lo entreno con poquitos datos, la performance va a estar limitada, va a tener valores chiquitos. Si prestamos atención, no importa cuál sea la tecnología que yo use, en estas primeras etapas, ¿sí? Todos tienen más o menos la misma performance, están dentro del mismo rango. Ninguna supera este rango de valores.
con esta cantidad de datos chiquitas. Solo cuando yo le doy más datos, logro aprovechar más el potencial que tienen cada una de estas tecnologías. Entonces, ahí vemos la importancia que tienen los datos en este tipo de herramientas y en este tipo de modelos. Supongamos entonces que yo tengo, por ejemplo, este dato, ¿sí? Este conjunto de datos. Son una tabla donde tengo características de distintas propiedades y yo quiero armar, por ejemplo, una inteligencia artificial que me permita resolver en base a estas características de entrada, la cantidad de dormitorios, superficie de metros cuadrados, la antigüedad de una propiedad, quiero predecir cuál es el precio, B. Entonces, voy a agarrar un modelo y le voy a dar este tipo de datos. ¿Sí? Le voy a dar todas estas entradas y le voy a dar estos ejemplos. Cada uno de estos va a ser un ejemplo de entrenamiento que le va a enseñar a la máquina a cómo ir de A a B. Lo mismo vamos a hacer con las imágenes. Yo puedo tener un montón de imágenes que yo las voy a etiquetar como gato, no gato, gato, no gato. Cuando te estoy dando esto, lo que yo le estoy dando a la máquina es cómo ir de A a B. Y la máquina es la que se va a encargar de ir de A a B. Entonces, es importante tener buenos datos y una buena cantidad de datos que le permita al modelo poder encontrar ese patrón y esa resolución. Y si bien los datos son importantes para entrenar un modelo, vamos a ver que tampoco es muy necesario tener una gran cantidad de datos para hacer un buen modelo. ¿Sí? La gente que está estudiando inteligencia artificial o la gente técnica, que es la que empieza a generar esta información, si se ponen a interactuar entre sí, van a poder determinar una cantidad justa, ¿sí? Para poder hacer que un modelo entienda cómo resolver un problema. No por estar 3 años en mi organización juntando un montón de datos, ¿sí? Durante 3 años voy a tener el mejor modelo, ¿sí? Si yo pongo a interactuar gente que sepa de inteligencia artificial con gente que sepa de datos y de cómo se obtienen técnicamente esos datos, yo voy a poder quizás con poquitos datos poder tener un primer producto mínimo viable y en base a ese primer producto mínimo viable ir iterando, ¿sí? Voy a generar un modelo y después a medida que lo voy entrenando con cada vez más datos, ir obteniendo resultados mejores. Lo que hablábamos recién de ChatGPT. Arranco con una primera versión y las siguientes versiones la voy a ir mejorando. Entonces, cuando hablamos de datos, podemos clasificar ese tipo de información. Ese tipo de datos, podemos hablar de un dato estructurado cuando tiene una jerarquía o una estructura estricta, ¿sí? Tiene un formato, un esquema fijo, como por ejemplo una hoja de cálculo o un archivo de datos, ¿sí? Donde yo tengo, por ejemplo, una hoja en Excel, como esta que estamos viendo acá, que tengo datos de un cliente, donde cada fila es un registro de un cliente y cada columna es una característica o un dato puntual de ese cliente. Y decimos que esto tiene un esquema fijo o un formato fijo, porque si yo tomo, por ejemplo, el valor del número de teléfono y lo pongo en el campo nombre, estoy rompiendo el sentido de ese dato, ¿sí? Ya no representa un número de teléfono, cambia el significado. A eso decimos que tiene una estructura o un esquema fijo. Y así como tenemos los datos estructurados, tenemos datos no estructurados. Los primeros modelos de inteligencia artificial eran muy, muy buenos y superaban a las personas en trabajar con datos estructurados, porque entendían bien todos esos números, entendían bien cómo identificarlos y superaban a las personas muy fácilmente. Al principio, la inteligencia artificial no era tan buena con los datos no estructurados. ¿Y qué son los datos no estructurados? Es todo lo que no tiene una jerarquía, ¿sí? O no tiene un tipo definido, como por ejemplo los audios, los videos, las imágenes. Al día de hoy, las inteligencias artificiales, los modelos de inteligencia artificial, sobre todo con esto de la IA generativa, también están generando muy buenos resultados con los datos no estructurados. Obviamente, esto que es audio, video e imágenes, hay que convertirlo a algo que la máquina pueda entender. Hay que llevarlo a números, hay que llevarlo a vectores para que la máquina lo pueda entender, ¿sí? Pero también lo pueden procesar. Y por otro lado, tenemos los datos semiestructurados, que es una mezcla de los otros dos conceptos. ¿Qué es un dato semiestructurado? Por ejemplo, el código de una página web, el código HTML o XML, ¿sí? Es un dato
un dato semiestructurado. ¿Por qué? Porque en una página HTML yo tengo, por ejemplo, delimitado dónde arranca y dónde termina un párrafo. Y lo tenemos encerrado entre etiquetas. Una etiqueta P que abre, una etiqueta P que cierra. Esa etiqueta P que abre y que cierra me dice que adentro hay algo que es un párrafo. Ahora, ese dato decimos que es semiestructurado porque no importa en qué parte de la página esté. Ese dato tiene valor en sí por estar encerrado entre esas demarcaciones. ¿Sí? No tengo la misma jerarquía estricta que si yo estuviera en una planilla de cálculo. ¿Sí? Otro ejemplo de dato semiestructurado es el formato JSON, ¿sí? el formato JSON, si lo ven, que es un formato que permite a las máquinas intercambiar información, por ejemplo. ¿En qué consiste ese tipo de datos? Bueno, voy a tener quizás una identificación de clave-valor. ¿Sí? Voy a tener, por ejemplo, el campo nombre, ¿sí? Que va a tener un valor, y acá voy a poner el nombre, por ejemplo, el mío, Omar. Voy a tener el campo edad, que va a tener un nombre. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, 44. ¿Sí? Y todo esto va a estar encerrado, por ejemplo, entre llaves o entre corchetes, y ese formato decimos también que es semiestructurado. ¿Por qué? Porque tiene una parte estructurada de clave-valor, pero también puede estar ordenado. El nombre puede estar debajo, la edad primero, pero no pierde su significado. ¿Por qué? Porque tiene ese tipo de organización. Y este es otro tipo de datos semiestructurado que las máquinas pueden al día de hoy generar y que entienden también muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de, ahora que entendemos lo que es inteligencia artificial, machine learning, qué es un dato y su importancia, la terminología que está detrás de todo esto. Una de las cosas que tenemos que entender es la diferencia que existe entre machine learning o data science. ¿Sí, Ariel? Sí, la idea sería a las 8 llegar con el examen dado, ¿no? Para dar la segunda. ¿Estamos bien? Lo vamos a dar, tranqui, tranqui, llegamos. Ahora Bueno, salgo. vamos, vamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre machine learning y data science? La diferencia es la siguiente. Ambos trabajan con tipos de datos. Ambos vamos a trabajar con este tipo de datos que tenemos acá, que tenemos características y tenemos datos de salida. En Machine Learning, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, tener una aplicación en una página web que yo le voy cargando, una vez que tengo el modelo entrenado y que ya aprendió cómo ir de A a B, lo que le estoy diciendo, por ejemplo, es que, dado estos datos de esa propiedad, me prediga cuál es el precio. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo llegar a predecir con Machine Learning es un valor, una categoría, una clasificación. En cambio, con lo que es Data Science o ciencia de datos, lo que nosotros vamos a tener son conceptos que nos ayudan a la toma de decisiones. Puedo, por ejemplo, decir que a superficies similares vale más la propiedad que tiene más dormitorios. Y esto lo veo por estudiar los datos. Si yo me fijo acá, a superficies similares tiene mayor valor la que tiene, ¿sí?, una mayor cantidad de propiedades. Y esto es concreto de lo que estoy estudiando o lo que estoy mirando. O puedo decir, por ejemplo, que las viviendas que están renovadas recientemente, ¿sí?, tienen una prima de un 15% por encima del resto del mercado. ¿Y eso por qué? Y porque suena lógico que si una propiedad fue refaccionada recientemente, se hizo con buenos materiales y a conciencia, voy a tener menos costos de mantenimiento. Por lo tanto, estoy valorizando más esa propiedad. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre Machine Learning y Data Science es que uno me da conceptos, consejos para la toma de decisiones, y el otro, el Machine Learning, me va a dar y predecir valores muy concretos, características muy concretas, clasificaciones muy concretas. Y hablando de esto de la terminología de la IA, si yo me llevara, por ejemplo, estas características que yo quiero evaluar de una propiedad, y quiero que poder predecir el precio, se me puede llegar a ocurrir a mí decir, bueno, quiero ir de A a B. Voy a usar algún algoritmo que me permita resolver este problema. Y ahí digo, bueno, voy a usar una red neuronal. Esa red neuronal va a ser un algoritmo de aprendizaje
que yo voy a entrenar para poder hacer esto de ir de A a B. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy tomando características para poder llegar a un objetivo, que va a ser el precio. Para eso voy a usar esta red neuronal. Esa red neuronal va a estar compuesta de neuronas y va a estar compuesta de variables que la vamos a denominar pesos, ¿sí? Esos pesos van a ser las variables donde se va a ir ajustando el aprendizaje a medida que van viendo muchos ejemplos. Una vez que está entrenado y que decimos que el modelo converge en una solución y que encontró la combinación de todas sus funciones y de todos sus parámetros internos, decimos que tenemos un modelo. El modelo no va a ser más que una función matemática muy compleja que va a tener un montón de funciones, un montón de variables que van a permitir ir de A a B. Van a poder, en base a ciertas características de entrada, poder predecir cuál es ese precio de esa propiedad. ¿Sí? Entonces, entendiendo estos conceptos, si nosotros pensamos el gran universal de las ciencias de datos como la estadística y la probabilidad, vamos a ver que cuando estamos aplicando programación, ¿sí? Para poder resolver problemas, por ejemplo, de visión, audio, procesamiento del lenguaje, robótica, estamos emulando el comportamiento que tiene una persona, estamos diciendo que estamos aplicando inteligencia artificial. Ahora, si queremos resolver esos mismos problemas, pero lo hacemos en base a algoritmos que permiten a la máquina aprender a resolver el problema por sí solas, ¿sí? Algoritmos como regresión, clasificación, árboles de decisión, agrupamiento, ahí estamos hablando de aprendizaje automático. Entonces, el Machine Learning es un caso específico de inteligencia artificial, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estamos enseñando a resolver un problema. Y si nosotros usamos un algoritmo muy puntual, como el que acabamos de nombrar, de las redes neuronales, ahí estamos hablando de aprendizaje profundo o deep learning. Por lo tanto, el aprendizaje profundo o deep learning es un caso específico dentro de lo que es el machine learning, ¿sí? Porque estamos usando un algoritmo muy puntual. Muchas veces se usa ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning o deep learning como si fuesen sinónimos y hablando de lo mismo, lo cual en cierta forma no está mal, porque uno es parte del otro, ¿sí? Pero hay que entender este tipo de concepto y cuándo es diferenciable. En otras bibliografías van a ver que parten de la idea de que tenemos tres áreas. Una que es todo el área de informática, tecnología, computación. Otra que es todo el mundo de la estadística y la matemática, la probabilidad. Y otra que es todas las áreas de conocimiento humano. Todos los dominios, todos los negocios que nosotros podemos trabajar. Y entonces, si nosotros juntamos la intersección de aplicar informática para resolver problemas de negocio humano y de distintos dominios, lo que tenemos es el desarrollo de software, la inteligencia artificial, esos modelos inteligentes que son programados y que le estamos diciendo el cómo resolver el problema. En cambio, si nosotros estamos usando, por ejemplo, áreas de conocimiento con probabilidad y estadística, estamos aplicando lo que se conoce como investigación tradicional, donde aplicamos el método científico, la hipótesis, y la tratamos de demostrarla para que haya una teoría, y después de ahí sale el conocimiento. Y cuando nosotros estamos usando la informática y la matemática, ahí es donde estamos aplicando Machine Learning, porque estamos usando las máquinas para que aprendan, en base a matemática, a resolver problemas. Y ahí decimos que entre la intersección del desarrollo de software, en cómo aprenden las máquinas y en aplicar metodologías de investigación, si juntamos esas tres cosas, tenemos lo que conocemos como ciencia de datos moderna. Por eso van a ver que muchas veces el concepto ciencia de datos está muy asociado a lo que es Machine Learning, Deep Learning y demás, porque ya no lo están tomando como algo estrictamente de matemática y estadística, sino que está aplicada a la informática y todo esto del Machine Learning por detrás. Les doy estos dos enfoques porque lo van a poder encontrar de esas dos maneras, ¿sí? Entonces ahora podemos hablar de cuándo decimos que una empresa es buena en inteligencia artificial. ¿Cuándo una empresa podemos decir que está aplicando bien inteligencia artificial? Y lo mismo va para nosotros como personas. ¿Qué hace que una empresa sea buena en inteligencia artificial? Ahí me gusta remontarme a lo que es la era de Internet. Cuando empezó la era de Internet existían, por ejemplo, un montón de tiendas físicas, de negocios. Y al principio
hubo muchos que querían tener presencia en Internet y se les ocurría decir, bueno, monto una página web y me armo mi e-commerce y ya soy una empresa con presencia en Internet. Y eso es algo muy distinto a ser una empresa en Internet. ¿Por qué? Porque una empresa que tiene presencia en Internet tiene que cumplir ciertas cosas, ciertas funciones nuevas, ciertas metodologías de organización y de trabajo que no tienen nada que ver con lo que era una tienda física. Tienen que, por ejemplo, realizar el famoso test AB, es decir, tener dos versiones de una web para ver cuál funciona mejor. ¿Sí? Y eso es muy difícil de hacer en una tienda física. Yo no puedo tener dos versiones de mi negocio para ver en cuál entra más gente o menos gente. Tengo que tener tiempos cortos de iteración. Si yo veo que algo en la web no está funcionando, lo puedo cambiar rápido. En una tienda física, si tengo que empezar a mover las góndolas, a cambiar la vidriera, a ver la distribución de los productos, eso me va a llevar mucho más tiempo. Y después una empresa de Internet o una tienda en Internet, lo que termina de generar es que empiezan a aparecer nuevos rubros o nuevas tomas de decisiones. Ya no pasa todo por el gerente de ventas, por el gerente comercial, como en una tienda física. Aparecen el gerente de marketing, el que maneja el hosting, el que maneja la base de datos, el que maneja las redes sociales, ¿sí? Aparecen un montón de gente, ingenieros, nuevos cargos especializados que se va distribuyendo aún más la toma de decisiones. Entonces, si hay una empresa que es muy estructurada jerárquicamente en esos nuevos puestos, es muy probable que no tenga éxito en ser una buena empresa en Internet. ¿Sí? Algo similar sucede con la era de Internet. Yo puedo tener una organización o una compañía que dice, bueno, voy a aplicar algún algoritmo de deep learning y ahora ya soy una empresa que aplica inteligencia artificial. Y está muy alejado. ¿Por qué? Porque una empresa que aplique inteligencia artificial tiene ciertas características que la hacen una empresa como tal. Y acá me gusta contar el ejemplo de Amazon. Amazon arrancó como una empresa de reventa, ¿sí? Una empresa de distribución de productos. Se dio cuenta que necesitaba tener presencia en Internet y empezó a desarrollar herramientas internas. Algunas de ellas se convirtieron tan buenas, ¿sí?, que terminó generando diciendo, che, ¿por qué esta herramienta que ya desarrollamos nosotros, como tener un servicio distribuido, bases de datos en la nube y demás cosas, ¿por qué no agarramos y armamos una unidad de negocio y la vendemos a terceros? Y al día de hoy, Amazon es una muy buena empresa de Internet, que es una empresa de Internet que cumple todas estas cosas, pero que a la vez, ahora, hoy día, ya está empezando a aplicar inteligencia artificial en todos esos productos que generó. ¿Sí? Una empresa en Internet o una empresa de inteligencia artificial sabe cómo monetizar datos, sabe dónde ir a buscar los datos que le van a aportar valor. Cuando hablo de monetizar, no estoy hablando de monetizar un video en YouTube, ¿sí? Estoy hablando de cómo convertir en valor real y en aportar valor a la organización con los datos o la información que yo puedo procesar. Sabe que es muy beneficioso unificar la cantidad de bases de datos que tiene en una única fuente de información, porque eso me va a permitir después automatizar las tareas mucho más fácil. Me va a permitir también poder ir viendo dónde puedo buscar esa información. Y también son muy buenas en la detección de oportunidades de automatización. Saben encontrar ese famoso 30% que hablamos al principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron adquiriendo experiencia en cómo hacerlo. Y después son muy flexibles en que aparezcan nuevos roles o nuevas divisiones de trabajo. ¿Por qué? Porque al ir aplicando inteligencia artificial, seguramente alguna tarea va a ser modificada, alguna tarea va a surgir una nueva forma de trabajar, algún nuevo flujo de trabajo. Entonces, son muy permeables y son mucho más flexibles que quizás alguna empresa que es más estructurada en su arquitectura, en su organigrama. ¿Qué debería hacer una empresa para poder generar una buena guía y una transformación hacia la inteligencia artificial? Acá vamos a nombrar los puntos, más adelante vamos a ir hablando puntualmente de esta guía de cómo hacer esa transformación. Primero, lo bueno sería ejecutar pequeños proyectos pilotos que ayuden a ganar impulso, no ser muy ambiciosos en querer aplicar un gran proyecto. Pequeñas tareas, pequeñas automatizaciones que me permitan adquirir experiencia para poder después ir escalándolo. Segundo, crear un equipo de trabajo, ¿sí? Y en lo posible que sea con un equipo interno, con gente que conozca la compañía o gente que esté con los mismos intereses. Tercero,
generar capacitación, formación a todo ese grupo y a todos aquellos que se van a ver afectados, no solamente a la parte técnica, a los ingenieros, sino a los empleados, a los gerentes, a los líderes de división. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que trabajen y se comprometan más con los proyectos en inteligencia artificial. Cuarto, desarrollar una estrategia de inteligencia artificial, que mucho más adelante vamos a ver puntualmente de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollar una inteligencia o una estrategia. Teniendo en cuenta de que esto no es un proyecto común, que es un proyecto de inteligencia artificial, hay ciertos aspectos que vamos a tener que diagramar y tener en cuenta. Y quinto, armonizar la comunicación interna y externa. Interna, para que todo el mundo sepa en qué estamos trabajando, cuándo estamos trabajando, por qué, cuál es el objetivo. Y externa, por una cuestión de que siempre es mejor vista una empresa que está trabajando, innovando, aplicando nuevas cosas, y sobre todo, si eso que nosotros vamos a aplicar y eso que vamos a desarrollar va a ser algún producto, algún concepto o algún servicio que está regulado, por ejemplo, gubernamentalmente. Hay ciertas normas, ciertas leyes que tenemos que cumplir. Bueno, tenemos que tener una buena comunicación externa con todas esas personas o con todas esas organizaciones que están regulando esa actividad. Y ahora tenemos que hablar de qué puede y qué no puede hacer la inteligencia artificial. Supongamos que nosotros queremos automatizar la atención al cliente, ¿sí? Que se recibe un correo electrónico y quiero poder direccionarlo al área correspondiente. Entonces recibo un correo que dice, este juguete llegó 2 días tarde, así que no pude dárselo a mi sobrina para su cumpleaños, ¿puedo devolverlo? Y el modelo me tiene que poder detectar si esto es una solicitud de reembolso o no. ¿Cómo yo voy a armar esto? ¿Cómo debería encarar esto? Bueno, tengo que ir de A a B. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es armar un sistema que tome los textos de esos emails, ese va a ser mi A, y voy a tener que entrenar con algún algoritmo, poder generar un modelo que me permita identificar o clasificar si eso corresponde a reembolso, venta u otros. Y ese va a ser mi B. Y eso lo podemos hacer, podemos juntar unos cuantos ejemplos y que me termine de hacer esa clasificación. Ahora, si yo quiero que también el sistema sea capaz de responder el mail y lo responda también de una manera coherente, cumpliendo gramática, semántica, e incluso que sea bastante empático con la respuesta, vamos a ver que esto ya no es tan fácil de resolver simplemente con unos cuantos ejemplos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser un modelo que primero tiene que entender el lenguaje humano y después tienen que entender el concepto este de empatía, de poder ponerle un sentimiento, y que yo ahí se lo estoy remarcando en rojo, ¿sí? Para que ustedes vean el concepto. Entonces, supongamos que yo quiero entrenar un modelo de Machine Learning con esto de ir de A a B. Entonces, mi entrada va a ser el mail del usuario, muchos ejemplos, y mi salida va a ser la respuesta que yo espero que me generen 2 o 3 párrafos, ¿sí? Y quiero entrenar esto. Y me voy a tomar, por ejemplo, 1000 ejemplos de mail, ¿sí? Y lo voy a poner a entrenar. Y voy a ver que después los voy a testear, lo voy a llevar a ver cómo está funcionando y recibo un mensaje que dice, la caja está estropeada. Y el modelo responde, gracias por su email. Otro que dice, ¿dónde escribo una reseña? Y el modelo responde, gracias por su email. Otro que diga, ¿cuál es su política de reembolso? Y el modelo responde, gracias por su email. Les pregunto a ustedes, ¿qué les parece que está pasando acá con todo lo que vimos recién? Pueden responder por el chat si quieren. ¿Por qué tengo siempre este tipo de respuesta y no se parece en nada a lo que yo pretendía? Fue mala la cantidad de datos, ¿sí? Quizás tuve una mala entrada, quizás 1000 ejemplos no me sirven para poder redactar 2 o 3 párrafos como salida. Tengo ese limitante. Quizás los datos de entrenamiento o los ejemplos que se van generando no llegan a ser suficiente cantidad de datos para poder encontrar ese patrón de generación de textos, ¿sí? Entonces, acá vemos dos cosas. Podemos tener limitantes tecnológicos por la arquitectura que estemos usando, por el tipo de modelo que estemos generando, pero también podemos tener limitante en la calidad y en la cantidad de datos de ejemplos que le estemos dando. Les voy a mostrar este mismo ejemplo ahora
con un modelo, con una tecnología más robusta. Ya no voy a armar un algoritmo de Machine Learning que me permita ir de A a B, sino que voy a agarrar un gran modelo del lenguaje, un LLM, como es ChatGPT, que fue entrenado con una gran cantidad de datos, ¿sí? Con miles y millones de palabras y un montón de información, enciclopedias, para emular este mismo caso, ¿sí? Y les voy a pedir, le voy a mandar un prompt para que me resuelva esta misma tarea. Le voy a decir, el siguiente es un mensaje de correo electrónico, clasifícalo como reembolso, venta u otro, para determinar a qué sector se lo tengo que reenviar. Y además, redactame una respuesta empática para el usuario. Y lo que voy a decirle, le voy a pasar el dato de cuál es ese mail, el mismo texto que usamos antes. Y ChatGPT, pasándole este prompt y diciéndole que este era el mail, me respondió lo siguiente. Primero me dijo, el mensaje del correo debe ser tomado como reembolso. ¿Lo entendió? ¿Por qué? Porque ChatGPT, el modelo, entiende y tiene conocimiento del concepto reembolso. Yo no le tengo que enseñar, ya está entrenado para eso, ya sabe lo que es reembolso. Si yo hago referencia a reembolso, ya entiende para qué es. Y también me generó una respuesta empática con el cliente. Lamentamos mucho que el juguete haya llegado tarde y que no haya podido entregárselo a su sobrina. Para poder devolver el producto, por favor proceda con los siguientes pasos. Empaquete, el envaje original, incluya el recibo y demás. Entonces vemos que cambiando la tecnología, usando algo que es más robusto, que tiene más cantidad de parámetros, incluso puedo hacer 2 tareas, sin necesidad de tener que estar entrenando un modelo de Machine Learning que vaya de A a B. Entonces muchas veces tenemos que ver qué nos conviene usar. No tiene sentido usar un gran modelo de lenguaje para algo que se puede solucionar con, por ejemplo, una regresión lineal o un árbol de decisión. Sería como matar mosquitos con un tanque de guerra, ¿sí? Pero tampoco tiene sentido armar un gran entrenamiento de un modelo de Machine Learning cuando tengo una tecnología que con un simple prompt y lenguaje natural me puede resolver el problema, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ver qué usamos y qué puede y qué no puede hacer esa tecnología que nosotros queremos utilizar. En general, si yo tengo que pensar qué puede hacer la inteligencia artificial, va a ser todo lo que nosotros como humanos podemos hacer en un periodo chiquito de tiempo, en pocos segundos, en pocos minutos. Si yo lo puedo hacer en pocos minutos, seguramente también lo puede hacer la inteligencia artificial. Si alguien me pide a mí de que genere un informe financiero y económico de la empresa, que redacte un informe de 50 páginas en un PDF, que arme una presentación en PowerPoint en base a ese informe y después con esa presentación demuestre las conclusiones y genere gráficos y demás, yo eso no lo voy a hacer en poquitos minutos y no voy a poder pretender que una inteligencia artificial, dándole simplemente un prompt, me genere toda esa tarea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí como humano me cuesta hacerlo, a la inteligencia artificial también le va a costar. No existe una inteligencia artificial que haga todas esas tareas paso a paso. Pero sí existen herramientas para cada uno de esos pasos. Y siempre que tengamos la cantidad suficiente de datos que permita ejemplificar cómo ir de A a B, nosotros vamos a poder usar inteligencia artificial. Vimos que, por ejemplo, podemos detectar autos, ¿sí? Y calcular la distancia que hay en base a imágenes y a datos de radar. Vimos que podemos clasificar emails y que podemos hacer que un modelo de lenguaje, por ejemplo, redacte un mail de ejemplo para algún cliente. Pero también tenemos limitantes en algunos aspectos. Por ejemplo, una inteligencia artificial una inteligencia artificial por sí sola a veces no entiende todo el contexto que hay en una imagen. Nosotros como humanos quizás podemos entender que acá tenemos a una persona que me está dando una señal de alto por cómo está vestido, que acá tenemos uno que está al costado del camino y levanta la mano para detener un vehículo, o que esta persona quiere girar a la izquierda porque va en bicicleta. Un modelo de lenguaje o un modelo que está interpretando texto quizás me diga que ve a una persona con la mano levantada, describiéndomelo, pero no entiende el contexto en sí. Si bien hoy día tenemos modelos que cada vez entienden mejor las imágenes, también es un limitante, porque tienen que ser entrenados específicamente para poder resolver ese tipo de problemas.
Lo mismo va a pasar para hacer diagnósticos por imágenes. Si yo quiero que una inteligencia artificial me detecte una pulmonía, no lo puedo hacer con que vea solamente algunos ejemplos, como lo puede hacer una persona que está estudiando medicina o un técnico radiólogo que sabe que vio solamente algunas imágenes en su vida y sabe lo que es el patrón de una pulmonía en esa imagen. A una inteligencia artificial le tengo que dar miles de ejemplos hasta que sea capaz de poder detectar esa pulmonía, ¿sí? Entonces, acá tenemos que entender qué cosas puedo y qué cosas no puedo hacer. Ahora que sabemos qué es la inteligencia artificial, qué es el machine learning, entendimos algunas de sus terminologías, hablamos de cómo podíamos implementarlo en una organización, vamos a meternos de lleno en el concepto de deep learning. Para eso vamos a tratar de ver una explicación no técnica de lo que es deep learning. Supongamos que queremos predecir la demanda de un producto que yo estoy vendiendo y lo quiero hacer en función del precio. Entonces voy a tener un montón de datos distribuidos donde según el valor del precio tengo cierto grado de demanda. Voy a poder encontrar, por ejemplo, una función matemática que me refleje ese comportamiento, esa distribución de datos, donde también voy a ver que a partir de cierto valor, si yo le sigo aumentando el precio, no tengo demanda, por ejemplo. Entonces quiero aplicar, ¿sí?, por ejemplo, algún algoritmo que me permita ir de A a B. En base a un precio, me permita predecir cuál es esa demanda. Y para eso vamos a usar una neurona. Entonces, esta neurona va a ser la encargada de armar internamente, ¿sí?, cuál es esa función, de calcular cuál es esa función matemática que refleja este comportamiento, que me permite estimar la demanda que tengo en base al valor de un precio. Pero como vimos recién en el esquema, no vamos a tener una única variable de entrada. Vamos a tener casos que vamos a evaluar varias características, varias variables. Por ejemplo, se me puede ocurrir que quiero ver para la demanda, puede estar afectada quizás por el grado de accesibilidad que tiene la gente a mi producto. Y el grado de accesibilidad, ¿cómo lo puedo medir? Y bueno, de los 4 que tengo acá, seguramente el precio y el costo de envío. Cuanto más el precio sea más alto y cuanto más costo de envío tenga, quizás es menos accesible para la gente. Podría generar también otra neurona que me diga el grado de conocimiento que tiene la población de mi producto. Y de lo que tengo acá, ¿cuál es la característica que resalta más el grado de conocimiento? Bueno, el marketing. O puedo tener una neurona que se encargue de detectar o de calcular la calidad percibida que yo puedo tener de mi producto. ¿Y de qué va a depender la calidad percibida de ese producto? Bueno, del material que está hecho, del marketing que tenga y del precio. Muchas veces nosotros a lo barato le tenemos desconfianza y a lo caro tendemos a comprarlo más. ¿Por qué? Bueno, es más caro, debe ser mejor, ¿sí? Algo que invierte mucha publicidad le tenemos mucho más calidad percibida. Entonces yo ahora tengo 3 neuronas que me ayudan a la toma de decisión de cuándo es más o mejor, más o más chica o más grande la demanda. Pero cada neurona aprendió a resolver la relación que existe entre alguna de estas características y aprenden un conocimiento nuevo, el concepto de accesibilidad, de conocimiento y de calidad percibida. Y si yo ahora combino ese nuevo conocimiento que acabo de generar con una nueva neurona, esta neurona va a ser la que me va a tomar esos valores y me va a ayudar a predecir el grado de demanda. ¿Qué hicimos acá? Fuimos de A a B. ¿Aplicando qué? Aplicando un algoritmo de red neuronal, donde cada neurona aporta una característica, un aprendizaje propio del problema. Y la sumatoria de todo ese conocimiento me termina ayudando a resolver el problema de ir de A a B. Ahora, esto que yo les acabo de decir y que les acabo de enseñar de que cada neurona aprende algo, la realidad es que nosotros no lo sabemos. No sabemos qué es lo que aprende cada neurona. Sabemos que todas las neuronas reciben todas las entradas, van a ir ponderando esas entradas con distinta intensidad, van a adquirir la capacidad de reaccionar ante alguna característica, van a generar un nuevo conocimiento, un nuevo valor, y se lo van a pasar a la capa siguiente. Y así sucesivamente, capa a capa. ¿Para qué? Para poder ir de A a B.
Entonces, antes yo les definí qué aprendía cada neurona, pero la realidad es que nosotros no sabemos qué es lo que aprende. Sabemos que le damos una entrada y nos hace una predicción. Lo mismo podemos hacer con las imágenes, ¿sí? Las imágenes yo puedo generarme un estudio de esa imagen. Nosotros sabemos que las imágenes, yo puedo tomar esa imagen y convertirla, digitalizarla como una matriz de valores, donde cada píxel dentro de esa imagen corresponde, si es una imagen en gris, a un grado de color gris, y si es una imagen de blanco y negro, cada valor va a representar una cantidad de rojo, una cantidad de verde o una cantidad de azul. Entonces, si yo tuviera una imagen, por ejemplo, de 1000 por 1000 píxeles, tengo en total 1.000.000 de píxeles de información. Si yo quisiera aplicar una red neuronal que tome como entrada cada uno de esos píxeles, necesitaría tener 1.000.000 de neuronas de entrada. ¿Y qué va a suceder? Que las primeras neuronas van a reaccionar y van a aprender a resolver ciertos problemas. Por ejemplo, diferencias de contraste. Van a encontrar líneas, van a encontrar formas muy rudimentarias. Eso es un grado de conocimiento de cómo estudia la relación que existe entre esos píxeles de entrada. Ese grado de información va a ser pasado a la capa siguiente. Esta neurona, por ejemplo, aprendió a detectar este tipo de imágenes. Y ese tipo de imágenes se lo va a mandar a cada una de las neuronas de la capa siguiente. Por lo tanto, la segunda capa va a tener un mayor grado de información, porque va a tener la información que procesó la capa anterior. Entonces va a poder resolver y detectar o reaccionar quizás a partes de la cara, al ojo, a la nariz, a la oreja, a la ceja. Y lo mismo va a pasar con esa información. Cada neurona que termina de dar su salida se la va a pasar a cada neurona de la capa siguiente. Y esta nueva va a poder resolver problemas más complejos, como encontrar partes enteras de la cara. ¿Sí? Y la conjunción de cada una de estas neuronas, de cada una de estas partes, me va a poder resolver, por ejemplo, la identidad de a quién corresponde esa imagen. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esto? Que las redes neuronales, cuanto más profundas son, y más capas tengo, y más cantidad de neuronas tengo, y más pesos o variables tengo, más posibilidades tengo de aprender problemas más complejos. Que las primeras capas resuelven cosas sencillas y que las últimas capas tienen la capacidad de resolver problemas más complejos porque reciben información preprocesada de capas anteriores. Y de esa forma puedo, por ejemplo, procesar imágenes para ir de A a B. Hasta acá es contenido de esta primera semana.